Hace 30 años recibí esta palabra profética, la creímos, la obedecimos con mi esposa y también sé que es para cada líder que quiera levantarse con poder para el Señor. Amén. Le voy a invitar, vayamos a Romanos capítulo 13, son tan amables. Romanos en el capítulo 13 y el versículo 1 al 3. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3. La palabra dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Voy a hablarles sobre el tema luchando por la cobertura. Yo encuentro desde el libro de Génesis, por toda la Biblia, que Dios siempre ha querido cuidar al pueblo. Ahí está en el corazón del Señor el deseo de cuidar a las naciones, a las familias. Por eso usted mire cuidadosamente y va a encontrar que Dios siempre colocó a alguien que lo representara, basado en la palabra, en el poder que Él delega y en su santa unción. Registros, por ejemplo, como el de la historia de Israel, cuando el pueblo estaba en un caos tremendo. Saúl había arrebatado la fe del pueblo con su apostasía, con su carnalidad. Los filisteos se estaban enseñoreando de Israel, pero Dios tuvo compasión de esta nación. Y entonces Dios le dijo al profeta: he buscado a un hombre conforme a mi corazón y lo he ungido, y él gobernará de acuerdo a mi propósito. Y mi amado hermano, en realidad David no era una persona muy intelectual. Él había sido siempre un pastor de ovejas, pero él era un hombre temeroso del Señor. Cuando Dios lo levantó, este hombre logró llamar la atención de todos los israelitas, porque Dios le asignó una autoridad y un poder. Y cuando el pueblo se volcó de acuerdo al liderazgo que había en el rey David, entonces Dios logró traer tanta bendición para esta nación. Siendo un país tan pequeño, se convirtió en una tremenda potencia mundial. Las riquezas, el poder, la gloria de Dios estaba sobre Israel por un hecho, solamente por algo muy elemental. Todo el pueblo entendió que la autoridad y el poder de Dios estaba sobre David. ¿Cuánto lo entienden? Háganme así los que me entienden esto. Diga amén, amén, amén. Diga gloria al Señor. Diga amén. Uno encuentra en la Biblia cómo Dios establece el hogar. Y Dios habla a través de Pablo y dice que la mujer se someta a su esposo en todo, porque en él está la dignidad del Señor. Lógicamente, Dios establece esa dignidad sobre hombres que son sacerdotes. Y cuando hay esa sujeción de la esposa de acuerdo a la revelación, cuando los hijos están comprometidos con lo que Dios le ha entregado al hombre, al sacerdote, qué hermosura. En realidad, mi esposa y yo estamos aprendiendo mucho de ustedes, hermanos. Ver esa autoridad del pastor, con esa humildad y esa sencillez que declara la palabra. Mi querida pastora, escucharla a ustedes, escuchar a Dios, sentir como Dios los desafía a que entren en la prosperidad, a que entren en la bendición.
pero con una sencillez y una unción maravillosa. Ver a esta señorita con esa autoridad. En Colombia lo estamos viviendo, los pastores castellanos tienen ese modelo, pero hoy estoy viendo un reflejo sacerdotal. Ver a este jovencito allá en el bajo con esa seriedad. Ah, cómo se ha gozado mi corazón. El pueblo está caminando bien, hay una autoridad y una familia sacerdotal. Hermano mío, Dios está derramando de su gloria. Ahora que entrábamos al lugar y yo vi a los sugieres, cada uno en su puesto, no había llegado la gente, todo el mundo ordenado, el Espíritu Santo me dijo, se están preparando para guiar a miles y miles. La iglesia se ha estado preparando por muchos años. Yo apenas los estoy conociendo, pero sé que tengo al Espíritu de Dios. Y sé cuando Dios me habla y de verdad estamos muy agradecidos por la oportunidad que se nos ha ofrecido, pero muy impactados. Hermano, no tenga la menor duda, esta iglesia va a dar impacto en Dallas y en Norteamérica. Amén. Aquí vendrán a aprender de todos los lugares, de toda Norteamérica, de Europa, de Sudamérica, vendrán a tomar el modelo de ustedes. Y pastor, y Dios está perfeccionando el modelo. El Espíritu Santo les va a seguir hablando. Amén. Y ahora viene Dios y dice al pueblo, lo mismo en la iglesia, Dios estableció pastores para orientar al pueblo. Llega la gente con problemas gravísimos, familiares, económicos, mentales, emocionales, y hay una autoridad de parte del Señor. Y esa autoridad tiene una palabra de parte del Señor. Y cuando la gente comienza a sujetarse a la autoridad establecida por Dios, se están sujetando a Dios, así de sencillo, amén. Y Dios dice, sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y amado hermano, y comienzo yo a mirar ahí en la palabra cosas tremendas, cosas tremendas. Me acuerdo, hace 30 años comenzó la misión carismática internacional. En realidad éramos personas sin mucha experiencia, con un gran deseo de servirle a Dios, mi esposa y yo, con un profundo anhelo de glorificar al Señor. Y vino un profeta norteamericano llamado Randy McMillan. Y este profeta nos llamó la atención y dijo, miren, escúchenme, dijo el profeta. Dijo, esta iglesia va a tener un crecimiento y se va a convertir para un modelo en el mundo. ¿Cuánto lo entienden? Eso fue hace 30 años. Y hermano, yo sé que la palabra para esta iglesia hoy, amén. Es decir, yo voy a hacer una réplica a lo que Dios nos dio. Y Dios nos dijo esto, hermanos. Y Dios nos dijo esto. Dios dijo, todos aquellos, nos habló cuando no éramos una iglesia muy grande, dijo, todos aquellos que se involucren en la visión que le he entregado a este ministerio, todos aquellos que respalden económicamente, laboralmente, espiritualmente a este ministerio, serán engrandecidos, dijo el Espíritu Santo. Dijo, porque he determinado levantar este ministerio a un nivel sobrenatural. Le prosperaré, le multiplicaré y romperán fronteras, dijo Randy McMillan. Y dijo, y todos los que se mantengan bajo esa dimensión serán elevados en la misma dimensión. Mi esposa y yo estábamos comenzando en la misión carismática, había muchos líderes más. Y amado hermano, yo lo tomé en serio, yo lo creí. Yo dije, Señor, yo me ato a esa verdad. Y amado hermano, y yo hice un pacto con mi Dios. Mi esposa también lo hizo allá mentalmente, espiritualmente. Yo le dije, Señor,
mientras yo tenga vida, si tú no me cambias los planes, le serviré a este ministerio y a esta iglesia. Hermanos, han pasado 30 años. Yo no conozco ni más pastores ni más iglesias. Nunca tuve que ir a buscar otras iglesias ni buscar otros pastores. Nunca lo hice. Y déjenme decirles, Dios ha bendecido mucho a los pastores castellanos, a la familia Castellanos. Pero a mi esposa y a mí, Dios nos ha bendecido extremadamente mucho. Esa palabra es para usted. Los que se sujeten a la visión de esta iglesia, los que se comprometan al programa de esta iglesia, Dios los bendecirá, los multiplicará, los engrandecerá y los prosperará. Dale un fuerte aplauso, bien fuerte. Bien fuerte, diga amén, diga amén, diga amén, amén, amén. Diga aleluya, diga amén, diga amén. Haga ruido, diga amén, 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 amén. Diga alabado sea el Señor. Ahora, mi amado hermano, esta es, digamos que la introducción de lo que Dios le dio a la iglesia. Pero Dios muestra, Dios tiene modelos. Diga conmigo, Dios siempre tiene un modelo. Hoy muchas familias se están divorciando, muchas parejas, y justifican, no, es que el carácter de mi esposa es incompatible o viceversa. Dios dice, no, olvídate, ahí tengo una familia, ellos son el modelo, yo levanto familias sacerdotales, amén. Y Norteamérica tiene que tener familias sacerdotales, son pioneros, amén, amén, amén. Entonces Dios colocó un modelo. Voy a ser muy breve en esto. Y ese modelo se llama Abraham. Abraham. Le voy a relatar una linda historia para enseñarle sobre el principio poderoso que hay en la cobertura. La Biblia dice que Lot salió a la tierra prometida con Abraham. Vea lo que dice la Biblia en Génesis 2, 1 al 4. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió a Harán. Ahora le voy a enseñar algo muy lindo. Hermano, Dios nos ha amado desde antes de la creación del mundo. Amén. Él de verdad nos ha amado. El mundo se perdió, cayó la idolatría, el mundo cayó en tinieblas y a Dios le dolió en el corazón. Y Dios buscó una familia, a Abraham. Abraham era un hombre pagano cuando Dios lo encontró. Él estaba perdido en la ignorancia espiritual, pero tenía sensibilidad, y Dios le habló y le dijo: mira, hijo, yo voy a cambiar la historia de este planeta a través de ti. Y Dios le dijo: hijo, tienes que dejar tu tierra, tienes que descontaminarte de todo lo que el mundo está ofreciendo. Y también vas a dejar a tu parentela, porque tu parentela es insensible, y vas a ir al lugar al cual yo te voy a orientar. Y hermano, qué bendición, gracias a Dios por Abraham, porque Abraham, aunque apenas está teniendo la experiencia con el Señor, la Biblia dice que él se sensibilizó. Y él no lo pensó dos veces, mi amado hermano. Él rompió todo vínculo con sus hermanos, con sus amigos, dejó todo y comenzó a caminar al lugar donde Dios le había ordenado. Pero Abraham no tenía hijos. Abraham, por alguna razón, Dios había permitido que hubiera esterilidad dentro de este hogar. Y Abraham sintió un tremendo dolor por el destino de Lot, por el futuro de Lot.
y sencillamente Abraham lo adoptó. Ya no es su sobrino, ahora es su hijo, pero también ahora es su discípulo. Ahí se lo voy a demostrar bíblicamente. O sea, Abraham era un hombre de corazón inmenso, de amor, de compasión. Y él dijo, no voy a recibir la bendición para mí solo. Y entonces adoptó, hizo una adopción. Los pastores adoptamos a las iglesias. En realidad hay mucha gente que llega aquí con problemas, con terribles situaciones, pero Dios nos da amor. Dios nos da amor, nos da paciencia, nos da revelación, nos da unción, y hay un corazón de papá en cada pastor. Amén. Un paréntesis para hacer un reconocimiento. Llevamos 2 días acá, pero ya tenemos un papá y una mamá. Qué amor la de esta gente. Yo estoy sorprendido. Es que cada detalle tienen corazón de papás. Y entonces Abraham es el hombre del Señor. Yo me imagino a Abraham, tremendo este hombre, pasaba horas delante del Señor. Hermano, se cautivaba con Dios. Te alabaré, te adoraré. Óigame, y él adoraba y Dios venía. Y Dios venía. Él tenía un corazón de adoración al Señor. Y luego Abraham se quedaba quieto y Dios le hablaba. Dios comenzaba a revelarle tremendos misterios. Y Abraham comenzó a enriquecerse mental, intelectualmente, espiritualmente. Pero qué hombre tan generoso. Y luego que él salía de esas dimensiones, entonces él venía y llamaba a Sara y a Lot y les enseñaba, porque Abraham era un sacerdote. Entonces Abraham salió con Lot. Dios le había dicho, deja tu parentela, pero Abraham adoptó a Lot como su hijo y lo convirtió en su discípulo. Y allá comienza la tremenda y la hermosa historia de la cobertura. Hermano, Dios nos llama con un propósito. Cuando comenzó la misión carismática nunca pensamos en un ministerio. En realidad yo no creí que algún día pudiese llegarle a servir al Señor, porque en realidad había muchos temores en mi vida. Habían creado muchos complejos de inferioridad, había muchas luchas. Y bueno, mi esposa siempre ha sido una líder, pero yo marcaba la diferencia. Nunca pensé que Dios me iba a utilizar en algún momento, pero me encontré con un padre espiritual, con el pastor Castellanos y la pastora Claudia. Hasta el día de hoy yo he encontrado, cada vez que nos ministra, que él es como Abraham, tiene una palabra fresca, tiene una revelación, tiene una motivación. Y por supuesto, cuando uno encuentra este ambiente, óigame, cuando uno encuentra un ambiente de buena cobertura, ¿para qué me voy a crear problemas? ¿Para qué me voy a levantar una iglesia diferente, mi amado hermano? ¿Para qué voy a luchar con una cantidad de situaciones que en sí atrae? Cuando Dios comienza a llamar a una persona, tiene que enfrentar un mundo de dificultades. ¿Para qué me voy a abrir? Yo me acuerdo que el profeta Randy McMillan dijo, y así dice el Señor: muchos se van a revelar de esta iglesia. Eso fue para ellos, no para ustedes. ¿no? Dijo, e irán y levantarán congregaciones y parecerán verdes prados, pero no vayan allá porque están pintados por el diablo, dijo el profeta. Efectivamente, vivimos diferentes etapas donde algunos líderes, algunas personas que en realidad no tenían ningún temor de Dios, tenían más bien un ánimo y un deseo de lucrarse, de obtener de pronto un reconocimiento. De lo contrario, nunca hubieran dejado la iglesia a donde Dios lo llamó y comenzaron a desertar. En algún momento quisieron contaminarnos, pero mi esposa y yo hemos dependido de Dios.
mi amado, yo nunca he permitido que alguien venga a tocar el manto del pastor Castellano ni el manto de la pastora Claudia. Nunca jamás. Nunca jamás. Yo no voy a permitir que alguien vaya a robarle la honra que Dios le dio a mis pastores. Amén. Y Dios me es testigo, nunca jamás he hablado en contra de mis pastores. Un día nos hicieron una cena, algunos líderes que habían hace unos 25 años, y organizamos una cena y prepararon y luego sirvieron vino y luego comenzaron a lanzar dardos en contra del pastor. Mi esposa y yo, cuando vimos el ambiente, dijimos muchas gracias, los conocimos, chao, chao, chao. No participamos. Ellos se fueron, pero yo entendí la palabra profética, la cobertura. Ahí estamos. Había un presidente de Colombia que decía: aquí estoy y aquí me quedo. Eso para mí también es un principio. Aquí estoy y aquí me quedo. Si Dios me puso aquí, ¿para qué me voy a otro lugar? Amén. El ungido recibe revelación. El ungido recibe unción de Dios. El ungido recibe autoridad de Dios. Todo esto lo da Dios. Y cuando las ovejitas son sensibles a Dios, nunca jamás se dejarán contaminar por nadie. Usted y yo tenemos discernimiento. Aunque usted no tenga un ministerio grande, usted tiene el Espíritu de Dios y usted tiene discernimiento, mi querido hermano. Y óigame bien, y usted sabe quién es bueno y quién es malo. Si alguien quiere contaminarlo en contra de los pastores, es gente mala. Amén. Es gente que uno tiene que colocar barreras. Y si alguien me dice: respaldemos esta visión es de Dios, yo estoy comprometido, yo le diezmo a esta visión, yo trabajo para esta visión, estoy honrando al Señor, síganlo. Esa es la gente que vale la pena seguir, porque es gente que glorifica al Señor. Y amado hermano, el hombre de Dios recibe la revelación, recibe la autoridad, recibe el poder, recibe la unción, y es algo invisible. Pero cuando uno se involucra en ese programa, en esa visión, invisiblemente uno comienza a recibir un ropaje, hermano. Hay algo que nos arropa. Al pastor Castellano le hicieron un atentado. No pudieron matarlo, porque él es inmortal hasta que cumpla el propósito de Dios. 3 años después nos hicieron un atentado, así de frente, a menos de 30 centímetros. No pudieron matarnos. Si no mataron a mi líder, esa cobertura también me protege a mí, lo protege a usted. Amén. ¿Cuánto lo entienden? Y hermano, ahí está Abraham, y Abraham adoptó a Lot. En realidad nosotros, los discípulos dentro de la congregación, hemos recibido una adopción. Yo tengo que ir poniendo paralelos de mi vida y esto, porque en realidad yo veo al pastor Castellanos como mi papá espiritual. Lo respeto, lo amo, le somos fiel. Por lo mismo es el hombre del Señor. O sea, hay adopción. Entonces, si usted llegó a esta iglesia, y creo que hay otros pastores, y usted llegó a la iglesia, ese pastor, hermano querido, manténgase fiel. Vea lo que Dios le está hablando a través de su autoridad. Reciba los beneficios de la cobertura. No mantenga el corazón dividido. Cuando una persona se deja argumentar en contra de sus autoridades, es como una rama que se está desgajando. Ya comienza a perder la sincronización. Nunca lo permita, mi querido hermano. Los pastores también somos hombres. Tenemos muchas cualidades y también tenemos defectos. Ámeme con mis cualidades y defectos que a usted le conviene, mi querido hermano. Yo amo a mi pastor con mis cualidades y sus defectos porque me conviene. También es una persona. Amén. Y habrá momentos de diferencia, habrá malos entendidos,
pero nunca me olvidaré que eres mi Padre espiritual. Y si en algún momento veo algún defecto, mi responsabilidad es caer de rodillas y decir: Señor, bendice a mi pastor, ayúdale a entender, diríjalo antes de argumentarlo. ¿Cuánto lo entienden?